Mi nombre es Gustavo Idígoras, presido dos cámaras empresariales en Argentina que están dedicadas a la exportación, el Centro Exportador de Cereales, donde están todos los exportadores de granos de la Argentina, y CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera, básicamente la industria de la soja en nuestro país. Ambos sectores representan la mitad de la exportación de los productos argentinos al mundo. Por lo tanto, es un sector muy enfocado a las demandas de los países compradores. Es así como quiero presentarles algunos slides sobre nuestra iniciativa. Venimos trabajando y estudiando el proyecto de reglamento europeo hace muchos años. No sé si se puede conectar directo aquí. Ahí está. Perfecto. Primero, una breve introducción. Argentina es uno de los países relevantes en el comercio internacional de estos productos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un rol relevante como primer exportador mundial de harina de soja. De hecho, el único producto que vendemos de soja en España es la harina, que es un ingrediente básico para la alimentación animal, especialmente porcino y avícola en España, y que es una industria cárnica muy importante, la española, no solamente para el consumo interno, sino también para la exportación. Por lo tanto, somos un socio estratégico desde hace muchísimos años. Pero a nivel mundial ocupamos el primer lugar, al igual que en aceite de soja, y después tenemos distintas participaciones internacionales. En el maíz, históricamente, España era un gran mercado para nosotros. Luego los ucranianos nos desplazaron y ahora estamos tratando de ver si podemos tener alguna chance de volver a este mercado, pero lo que sucede también es que Asia ha crecido mucho, demanda mucho maíz y hoy por hoy somos el principal proveedor de muchos países de Asia. También el biodiesel, donde Europa es el gran comprador de la Argentina y es nuestro principal mercado. España también recibe biodiesel de la Argentina. Y para tener una dimensión del tamaño que tiene para nuestro país este sector, el año pasado exportamos por 40.500 millones de dólares, representando ese 50% del total de las ventas argentinas al mundo. Son 4.600 barcos que ingresan a nuestros puertos. Tenemos 22 puertos sobre el río Paraná, particularmente, lo que se llama la hidrovía. Ahora les voy a contar un poco más cómo funciona ese sistema. De esos 4.650, recién sacaba un cálculo, hay 600 barcos que vienen a Europa, y de esos 600 barcos aproximadamente entre 150 y 190 barcos vienen a España. Es decir, por año alrededor de 190 barcos salen del río Paraná, de la Argentina, con productos argentinos y llegan a los puertos en España. ¿Por qué para nosotros también somos eficientes y por qué muchas veces cuando uno compara costes en España se va a encontrar que por ejemplo, un camión de maíz de Francia a España es mucho más caro que un barco argentino de Rosario o cualquier puerto de España? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos una zona de producción que en 300 kilómetros alrededor de los puertos producimos más del 50% de la producción de soja y de maíz. Eso reduce significativamente todos los costes logísticos internos y también las emisiones de gas de efecto invernadero, que es otro programa que estamos trabajando. En segundo lugar, porque tenemos 22 puertos en una distancia muy corta, uno al lado del otro, en 60 kilómetros. En 60 kilómetros tenemos la misma cantidad de puertos y exportamos el mismo volumen que todo el territorio norteamericano en materia de extensión. Eso nos lleva a reducir los costos de industrialización y de logística. Cuando un barco de cualquier país del mundo llega a esa zona, si no encuentra un producto en un puerto, va al puerto al lado o cualquier otra empresa para poder asegurarse el aprovisionamiento en tiempo y forma. Esto nos ha transformado en el primer complejo exportador agroindustrial del mundo y tenemos planes para seguir profundizando el dragado de ese río y el balizamiento para que podamos adaptarnos a los cambios que vienen hoy de los barcos de diseño con mayor
calado y mayor volumen y reducir la huella de carbono también en la logística internacional. Puntualmente en el caso de la harina de soja, que es el tema de interés que tenemos bilateralmente, Argentina es el primer exportador mundial, 75 mercados. Hoy lo comentaba antes del seminario, Vietnam es nuestro gran cliente, ha crecido muchísimo. Si uno tomara el consumo de Vietnam per cápita, deberíamos decir que sería el mayor consumo per cápita de productos de origen vegetal para transformación animal. Sin embargo, Vietnam también tiene algunas condiciones de comercio regional y es un punto de entrada para China, con lo cual muchos de estos productos también terminan en el mercado chino. Polonia aparece como el primer país de importancia por su industria de piensos y de industria animal, de nutrición animal, y España es el segundo mercado de importancia para nosotros. Históricamente ha sido el más relevante. En los últimos años Polonia ha tomado un poco esa posición, pero claramente España sigue representando cerca de 1,5 millones de toneladas por año, 710 millones de dólares, de valor FOB. Seguramente acá estaríamos hablando de más de 800 millones de dólares cuando en arribo precios CIF. Y Europa es el 22% del total de las exportaciones argentinas. Para la Argentina, históricamente, Europa fue el gran cliente. El sudeste asiático lo ha desplazado porque naturalmente está creciendo, pero sigue siendo no solamente un cliente importante, sino el cliente más relevante en términos regulatorios. Lo que acabamos de ver recién con Marta es una expresión que Europa sigue siendo el rector internacional de las reglas de juego del comercio internacional. Y entonces es innovador, introduce nuevos requisitos. Siempre digo que para saber qué va a pasar dentro de 5 años en el mundo hay que leer los libros blancos de la Unión Europea, porque uno ya anticipa con bastante tiempo hacia dónde va Europa, y una vez que Europa lo hace, ¿qué sucede? Uno va a Vietnam, a Hanoi, y le preguntan, ¿usted está autorizado para exportar a Europa? Sí, entonces puede exportar a Vietnam. Es decir, que hay un efecto espejo, así lo denominamos en Argentina. La legislación europea luego es copiada o se replica en gran parte de los compradores del mundo. Por lo tanto, ese 22% es un poco engañoso cuando uno lo ve. Si uno no cumple con ese 22%, puede tener problemas con el 80% restante si no logra esa condición. Es así como en el 2019, habiendo estudiado el libro blanco de cadenas libres de deforestación, empezamos la idea de cómo posicionarnos y dar respuesta a los futuros requisitos que todavía no existían en ese momento. La primera conclusión fue: ya no tiene sentido trabajar como empresa individual. Porque si mi competidor hace las cosas mal, el castigado va a ser el origen. El que va a estar en riesgo alto va a ser el origen si hay uno solo que hace las cosas mal. Por lo tanto, tenemos que trabajar de manera colectiva. Y es así como definimos, después de muchos años de debate interno, lanzar la Plataforma Nacional de Producción Argentina de Soja Libre de Deforestación. Esta es una plataforma que cuenta con todos los exportadores, todas las cooperativas de agricultores, todos los elevadores de granos en el interior del país y con las asociaciones de productores, que son 4 en la Argentina, que representan alrededor de 80.000 agricultores. A su vez, también sumamos a la academia, a la ciencia, tanto estatal como privada, para que colabore con nosotros, por ejemplo, en el tema de imágenes satelitales. Sumamos a los bancos, porque como hoy comentaban, los bancos tienen que cumplir esta exigencia. Entonces, uno de los temas es, bueno, si ustedes adhieren a nuestra plataforma, el agricultor que ya esté cumpliendo automáticamente puede ser elegible a un crédito, una tasa especial o preferencial si cumple con esta condición. Y sumamos a las ONGs de la sociedad civil, a las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, que de hecho son hoy parte del directorio de BISEC. Hoy el directorio de BISEC está regulado y administrado por las ONGs, no por los exportadores.
Esto fue también un proceso de convencimiento mutuo. Imagínense las ONG sentadas al lado de empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. No fue fácil al principio y viceversa. ¿Por qué confiar sobre los presidentes de las ONGs para tratar estos temas? Esto nos llevó varios años. Finalmente se logró. Hoy tenemos una alianza nacional que está promovida por Nature Conservancy, que es una ONG global muy conocida a nivel internacional, por CRC, que somos los exportadores, Petersen Consultancy, que es básicamente un surveyor o un verificador externo que se denomina Control Union, muy conocido en el sector de granos a nivel internacional, y Tropical Forest Alliance, que es una ONG de gobiernos de la Unión Europea. Ese es el directorio de BISEC, pero están todos los distintos actores de la cadena de valor de la soja en Argentina. Como ven ahí, las entidades de productores, las cooperativas, los exportadores, los bancos, etcétera, forman parte de esta iniciativa. ¿Por qué le denominamos BISEC? BISEC es Visión Sectorial del Gran Chaco. El Gran Chaco a nivel de América Latina es el segundo bioma más relevante luego del Amazonas. En nuestro país ocupa la superficie igual que el territorio de Francia, para que pensemos en la dimensión territorial que tiene el Gran Chaco. Por supuesto, nuestro país es muy extenso y por lo tanto es el lugar a proteger, a cuidar, y además porque tiene mucha visibilidad internacional. Por eso lo denominamos BISEC. El sistema es una plataforma nacional para el 100% de las fincas o de los agricultores, no importa en qué zona están, pero le damos especial atención a el Gran Chaco. Sobre todo porque además es territorio de comunidades indígenas. La hemos identificado, las hemos identificado también desde el punto de vista satelital. Hemos hecho todo un estudio específico por cada una de ellas, si hay producción agrícola o no, cómo están todos los aspectos de derechos humanos en cada una de estas comunidades. Por lo tanto, cada mercadería futuro que pueda estar verificada o certificada por BISEC también tendrá una validación de comunidades indígenas en el territorio argentino, particularmente en el Gran Chaco. Por lo tanto, nuestro compromiso es un compromiso que no exista a partir del 1 de enero del 2025 ningún barco de soja, harina, aceite, biodiesel o cualquier otro producto derivado de la soja que no sea reconocido o verificado como libre de deforestación a cualquier parte del mundo. ¿Y por qué hablo de cualquier parte del mundo? Porque en definitiva esto es un requisito de la Unión Europea, del 22%, porque no se puede hacer segregación. Imaginen ustedes 45 millones de toneladas por año de soja de 80.000 productores que van a 1.800 cooperativas o puntos de almacenamiento en el país y que luego van a 22 puertos o plantas de molienda y que luego se exporta. Segregar el 20% de eso es extremadamente costoso. Entonces, nuestra decisión entonces fue, vamos a garantizar que el 100% de la producción sea libre de deforestación a partir de una fecha de corte. ¿Cuál es la fecha de corte que tomamos nosotros? Es el 1 de enero del 2020. Europa va a tomar el 31 de diciembre. Nosotros tomamos el 1 de enero porque entendemos que Reino Unido, que está haciendo una regulación similar, estaría estableciendo el 1 de enero, con lo cual todo lo que es posterior automáticamente ingresa al sistema. Esta plataforma, por lo tanto, tendrá este compromiso de adaptación, de verificación. Si hay un productor, y ahora vamos a ver bien cómo funciona el sistema, un agricultor que decide deforestar como mínimo 1 hectárea de su establecimiento a partir del 1 de enero del 2020, queda automáticamente excluido de la comercialización de soja en Argentina para cualquier destino de exportación. Podrá así vender a mercado interno, a consumo interno, en caso de que no tenga ningún tipo de requisito. Y aclaro acá un punto importante. La legislación europea no reconoce la legislación nacional, que es un gran debate que hemos tenido en Bruselas muchísimo tiempo y lo perdimos. ¿Por qué? Porque todos nuestros países tienen legislación de protección ambiental.
sobre todo en bosques nativos. De hecho, tenemos en Argentina una ley federal desde el año 2008 que la regulan las comunidades autónomas o las provincias en nuestros casos, que tiene 3 categorías: una categoría roja, absolutamente prohibido; una categoría amarilla, que no se puede hacer agricultura, solo se puede hacer ganadería en bosque; y una categoría verde, que permite, bajo un estudio de impacto ambiental previo, hacer agricultura. Nuestro criterio es que las categorías verdes también están afuera del sistema. ¿Por qué? Porque la legislación europea que va a ser publicada no lo autoriza. Vamos a tener algún conflicto con agricultores que digan legalmente puedo hacerlo, pero comercialmente no lo van a aceptar. Es cierto, pero esto es lo que está pidiendo en este momento la Unión Europea y probablemente en el futuro el resto de los países del mundo. Tenemos una gobernanza, es una comisión directiva, un comité técnico de comunicaciones y un comité de finanzas donde están los bancos. Está el Santander, por ejemplo, para dar un ejemplo, y bancos locales e internacionales que estamos trabajando cómo adaptar este protocolo a los requisitos de crédito que tengan estos bancos en los próximos años. Para ellos también es un ahorro de costes, porque si no tendrían que ir y hacer imagen satelital por cada establecimiento de agricultores en Argentina para ver si cumple o no. Nosotros vamos a brindar ese servicio a nivel nacional, así que ahí también hay un beneficio de eso. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Básicamente, esperen que voy a abrirlo todo para no tomar tanto tiempo. Básicamente, el sistema es una plataforma nacional de gestión de información. Esa plataforma nacional lo que hace es identificar individualmente cada lote de producción, se le asigna un número. El número ya coincide con un número que usa el Estado argentino para identificar ese lote. Tenemos un convenio con el Estado argentino para utilizar toda esa información estatal también. Ese lote, por lo tanto, esa información, nosotros hacemos un mapeo satelital anual para ver cambio o conversión de uso de suelo año tras año. Ya tenemos los datos del 2008 hasta el 2021, porque en el caso del biodiesel es un requisito, por lo tanto tenemos mucha información previa en esa base de datos. Ahora lo que estamos haciendo es que el 100% tenga esa verificación. Una vez que está identificado, en Argentina se utiliza lo que se llama una carta de porte digital. Es cada vez que un agricultor carga un camión de soja, tiene que ir al sistema estatal, que es la agencia de impuestos, entrar con su código y su número y emitir un documento de tránsito interno obligatorio donde figura la identificación individual, que es idéntica a la nuestra, y que de esa manera nosotros podemos corroborar si está o no en condiciones de poder continuar con su tránsito hacia una cooperativa o hacia un puerto, si ha cumplido con esta condición. No se le emitirá carta de porte si deforestó. Esa será la condición. No podrá emitirla. Por lo tanto, si hace un tránsito, no es legal ese tránsito y no puede ingresar a ningún otro lugar, ni una cooperativa, ni un acopio, ningún almacenamiento, ningún puerto. Es decir, que esa es la condición más relevante, y a cada uno, cada vez que ingresa a la cooperativa, se le emite un segundo documento electrónico que hace la trazabilidad de origen y finalmente llega a la planta de molienda o moltura, donde se hace la extracción, la transformación y luego el puerto. En nuestro país, las plantas están en los puertos, por lo tanto es un mismo establecimiento, pero cada uno de ellos emite un certificado electrónico. Toda esa información con el geoposicionamiento de los agricultores, por dónde pasó, fechas y el barco finalmente, toda esa información se genera un módulo de verificación que está auditado por un tercero independiente. Esa auditoría valida cada uno de estos lotes de producción, y luego esa información la recibe el importador para que pueda presentarla a la autoridad competente en el país de destino. Por supuesto, todos esos mecanismos tienen verificación
puede el importador solicitar hacer verificaciones y va a ser autorizado para ingresar y verificar toda esa información. Puede eventualmente una autoridad competente de un país también tratar de ingresar al sistema y no haber ningún inconveniente en ese sentido. Por supuesto que hay información confidencial comercial, con lo cual va a tener que asumir o firmar algún tipo de certificación o declaración jurada en ese sentido, que es solo al uso específico de la verificación como tal. Esa información no va a ser pública, solo a los fines de la verificación. Entonces, ¿en dónde estamos? Y ya con esto estamos terminando, Jorge. Empezamos en el 2019 a establecer estos grandes lineamientos. En el 2020-2021 hicimos todo el trabajo para sumar a todos los actores de la cadena de valor y el primer mapeo satelital de la Argentina y de Gran Chaco. Se sumaron ahí también las ONGs ambientalistas. En el 2022 fijamos la gobernanza formalmente. Hoy hay un estatuto que ya ha creado BISEC. Se sumó el Estado Nacional, los Estados provinciales, la academia y la ciencia también. Y hemos finalizado los protocolos internos. En el 2023 estamos terminando. La idea es que para el 1 de julio terminemos el diseño del sistema de software. Y a partir entre el 1 de julio y el 31 de diciembre empecemos progresivamente a la carga de información. Eso es un proceso largo, la carga de información. Imagínense 80.000 agricultores firmando su declaración jurada, ingresando la información, verificando que la información geoespacial coincide con los bordes de cada uno de sus lotes. Y todo eso lo pensamos hacer este año y finalizar el 2024, en marzo de 2024, con el 100% de los agricultores, las cooperativas y los acopios y los exportadores dentro del sistema para poder llegar al 1 de enero del 2025, esa es nuestra fecha ideal. Si el reglamento europeo sale antes, adaptaríamos un poco la fecha con el 100% de los barcos que salgan de la Argentina con este sistema de verificación y de trazabilidad. Hemos hecho un memorando de entendimiento con la Cámara aquí en España, con CEFAX. En ese memorando de entendimiento nos propusimos colaborar, y esta es una acción de colaboración, y tenemos varios objetivos, y uno de estos objetivos es básicamente que en el segundo semestre de este año salga el primer barco libre de deforestación de Rosario hacia España y que sea el primer caso testigo a nivel global. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, estamos empezando a trabajar un sistema más manual para generar estos datos, pero sería un proyecto piloto. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué pasaría cuando llega la aduana acá? ¿Qué información necesita tener el importador y luego el comprador final? ¿Cómo actuaría la aduana o las autoridades competentes? Bueno, la idea es hacer un proyecto piloto de esta naturaleza para verificar, chequear, ver qué tenemos que ir adaptándonos. En definitiva, no va a tener si no funciona, no va a pasar nada. Si funciona, es un buen ejemplo para tratar de trabajar el tema. Por supuesto que esto tiene sus costos. No es gratuito como sistema. Primero, porque hay que desarrollar todo el software. Segundo, porque hay que hacer las verificaciones, los relevamientos en la Argentina, los sistemas de verificación. Y en tercer lugar, también porque hay una trazabilidad de origen completa. Hasta ahora venimos trabajando con un concepto que es el balance de masa. Yo le doy la garantía que en algún lugar de mi establecimiento tengo 20.000 toneladas de harina de soja libre de deforestación. Ahora le tengo que dar la garantía que las 60.000 toneladas que estoy cargando en el barco son todas libres de deforestación y las puedo trazar hasta el punto de origen. Eso tiene naturalmente sus costes y que tenemos que evaluar también la forma en la cual trabajarlo con la industria española para poder dar cumplimiento y que también el consumidor final lo pueda ver reflejado y reconocerlo como tal. Por lo tanto, esta es nuestra propuesta. Por supuesto que hay muchas otras propuestas. Como plataforma nacional nos gustaría mucho
que las autoridades competentes en España y en muchos otros países europeos, pero empezando por España, pudiera generar algún mecanismo de reconocimiento de sistemas. Porque creo que eso le daría la tranquilidad al exportador y al importador que está trabajando sobre un sistema validado. No implica que el 100% de las transacciones estén validadas, sino que el concepto general del sistema está validado. Lo hemos propuesto esto en Bruselas en varias reuniones. La Comisión Europea nos transmitió que eso ya sería una cuestión de cada autoridad competente en cada país. Por supuesto que estamos armando el dossier para presentarle a la Comisión Europea para ir a la categoría de bajo riesgo en base a esto. Lo más probable es que Argentina solicite 2 categorías, una categoría de bajo riesgo del resto del país y una categoría el riesgo estándar para el Gran Chaco, teniendo en cuenta su historia de los últimos años. Pero la idea es que una vez que esté ese reconocimiento, podamos trabajar con las autoridades competentes de los países en Europa para tener alguna forma de validación. El reglamento no es muy explícito sobre ese tema, pero a nosotros nos gustaría poder avanzar en ese sentido. Así que muchísimas gracias.